Buenas tardes, buenos días, buenas noches, no, buenas tardes a todos los amigos que están aquí presentes en otra transmisión más en el programa de Mediums y Canalizadores del Mundo. Hoy día vamos a hablar de las experiencias cercanas a la muerte con una mujer increíble que es escritora. Hola Carolina, ¿cómo estás? Escritora, abogada además de profesión, fíjate Carolina, qué interesante. Y que a raíz de las experiencias que ella ha tenido, ha empezado a compartir a través de sus libros, a través de su programa, y por ahí se viene sumando. Vamos a ver si me manda la invitación. Ahí estamos. Vamos a aceptar. Ilia, ¿cómo estás? Te veo, te veo. Hola, don Jorge, le debo una respuesta ahí a un mensaje. Hola, cariño, ¿cómo Hola, ¿cómo estás? estás, Rosy? Qué gusto saludarte. Sí, para mí es un honor gigante, gigante tenerte en mi programa, en este canal, donde vamos acercando un poquito las experiencias espirituales, las experiencias de distinta índole. Y hoy día estás tú acá presente para hablar de un tema que la verdad que es muy fascinante y que además a muchas personas les ha sucedido, pero tienen miedo a hablarlo, miedo a comentarlo. Así es. Primero, quiero que tú te presentes con la gente porque tú has hecho un salto cuántico, un cambio de paradigma, ¿cierto? Porque pasaste de la abogacía, desde el mundo jurídico, siendo abogada por muchos años, trabajando como abogada, y hoy día estás dedicada más bien a mostrar a las personas que existe algo más allá y que te lleva a ser escritora y muchas cosas más interesantes. Así que, Ana Cecilia, te cedo la palabra para que te presentes acá a quienes están incorporándose a esta entrevista. Claro que sí, Rosy. Antes que nada, de veras, muchas gracias por tu invitación. Gracias por esta oportunidad de expandirnos, de abrirnos a todo esto. Y bueno, yo nací hace más de 50 años, y digo la edad porque realmente para mí es un regalo y un privilegio estar viva. Yo nací con una cardiopatía congénita sumamente compleja. Wow. Entonces la esperanza de vida era prácticamente nula cuando yo nací. No Ajá. había opciones médicas, a mis padres les dijeron que seguramente moriría muy joven. Entonces desde ahí, desde que naces y que percibes, porque los papás muchas veces nos dicen cosas sin decirlo, muchas veces percibes que pues yo sabía que algo me pasaba. Entonces desde muy jovencita yo entendí que me iba a morir. Y de ahí Ajá. viene el título de mi libro que se llama Cuando vivir no es para siempre. ¿Qué hace una niña de 7 u 8 años cuando se entera que se va a morir? Oye, tienes dos Claro, opciones. O vives la vida intensamente o te la pasas lamentándote. Gracias a claro. Dios tomé la primera opción, pero sin darme cuenta yo toda mi niñez, y eso es algo que de lo que luego te quiero compartir, fui Mm. realmente teniendo unos contactos distintos a los de todas mis amigas. Yo tenía Ajá. comunicación con un ser que yo le llamaba fantasma de la muerte, pero que realmente era un ángel que yo hablaba con él y yo le decía, es que todavía no vengas por mí, yo todavía no me quiero ir. Y tenía grandes conversaciones con él y realmente mucho de esto aparecía cuando yo estaba en peligro, cuando Ajá. estaba o me faltaba el oxígeno o casi tenía hipotermia, cuando estuve al borde de la muerte en muchas ocasiones. Entonces yo Ajá. milagrosamente sobrevivo, Rosy, a muchos fuera de todo pronóstico humano, pero siempre con esta conexión distinta. Yo me sentía muchas veces muy diferente a mis amistades, me sentía Ajá. como que no conectaba con la gente. Entonces, bueno, te cuento ahorita toda la historia con detalle, pero crezco y decido encontrar la justicia divina, porque decía yo, ¿por Ujú. qué? Es que no hay justicia, que yo siga viva y muchos ya se murieron. Ujú. Decidí estudiar leyes. Entonces decido Claro. estudiar abogacía en el afán de encontrar esta justicia humana, esta justicia divina, la justicia, yo quería encontrar la justicia. Y en este Claro. proceso de búsqueda de mi carrera y que pasa mucho tiempo después, bueno, entiendo que la justicia no se trata de injusticia o de justicia, uno mismo Ujú. va creando su mundo. Ujú. Entonces todo esto a mí me fue conectando, bueno, estudio leyes, eh, estudio una carrera, milagrosamente también, bueno, me caso, tengo fuera de todo pronóstico una hija, una niña que ahorita, bueno, ya tiene 33 años, que de niña no tiene nada. Y después de nacer ella,
es que vino este colapso que los doctores estaban esperando desde que nací. Y estando Ajá. muy grave, realmente ya mi niña tenía 9 meses, tengo lo que es un paro cardíaco y un paro respiratorio en mi primera cirugía de corazón abierto. Y ahí es Ujú. donde tuve algo que para mí es un antes y un después, que creo que fue un despertar o un Ujú. reencontrarme con entender la vida que yo había tenido y tuve lo que hoy Ajá. llamamos una experiencia cercana a la muerte. Y eso Ok, fue ok. Antes de ahí. que sigas, porque muchos de los amigos que se están sumando, vamos a contarles a todos los que acaban de ingresar que está Ana Cecilia González desde México contando cómo ha sido toda esta vida, ¿cierto? Con una enfermedad que nace, ¿cierto? Con un diagnóstico donde le Sí se ve. informan que va a morir muy pequeña y pese a todo, su ángel, yo creo que este ángel te decía, no, no, si no te voy a llevar. Tu angelito que te visitaba. Y de hecho yo le decía, yo le llamaba a Rosy, le llamé Rafael, porque yo no sabía si era Rafael o Rafaela. Entonces, como no sabía ese Ajá, nombre, yo no sabía que alguien se me presentaba y le puse de ajá, nombre Rafael. Hasta que escribí mi libro, entendí que ajá, Rafael es el arcángel Rafael y yo claro, tampoco lo sabía que es el ajá, arcángel de la salud, o sea, de claro, la claro. medicina de Dios, algo así, ¿no? Pero todo esto yo lo Ujú. fui descubriendo, pero esto me pasaba a los 7 años, que vas a saber tantas cosas. Y yo le decía, Claro. Rafael, no sé de qué eres, pero no vengas, no vengas, no quiero que me lleves, porque yo creía que Ana venía por Cecilia, mí. y en esas experiencias cuando eras niña, ¿cómo lo recepcionaba tu familia? ¿Fue una familia cercana, acogedora, o fue una familia de que, no, no digas esas cosas? ¿Cómo fue esa realidad? Fíjate que algo que a mí me ayudó muchísimo es tener, claro, una educación sumamente cerrada, por decirlo así, dentro de la Iglesia Ujú, Católica, pero con ujú, una fe enorme de que las cosas podían ser distintas. Y algo, Rosy, que a mí me ujú, marcó sin meterle el tema religión, sino más bien espiritualidad, fue que ujú, estando yo muy pequeña, cuando yo descubro que, porque yo ya estaba cansada de ir al médico, y les decía, es que ¿por qué me ujú, llevan a mí y no llevas a mis hermanos? ¿Por qué yo tengo que, claro, o sea, qué hice mal? Porque yo lo sentía como ujú, un castigo y que me ponían siempre electrocardiogramas y médicos y ujú, más doctores, todo eso era agobiante. Entiendo que me ujú, voy a ir, entonces yo decía, o sea, ¿qué hice? Pero un día me dice mi papá, o sea, tienes un problema de corazón, los doctores, o sea, es algo grave, es algo serio, pero me decía, bueno, ¿y ujú, qué pasa si Dios tiene otro plan? Entonces ujú, yo me aferré a eso, bueno, ¿y qué pasa si no me muero? ¿Y qué pasa claro. si sano? ¿Y qué pasa si entonces algo que me ayudaron muchos mis padres, que de hecho hablaba con mi hija hace rato de esto, es el poder de la visualización. Ya me emocioné. Yo soy llorona. Es que cuando escucho esa conexión, esa fuerza, ¿cierto? Que nos llevan y nos traen desde allá arriba, que finalmente es lo que tú sentiste. ¿Y qué pasa si tiene otro plan? Y aquí estás. ¡Qué ¿Qué pasa si? hermoso! Y esa visualización a mí me ayudó, y eso lo comento para la gente que tenga hijos pequeños o que estemos en un proceso de dudas, el hecho de que Ujú, a mí, mis padres, a mí no me cortaran las alas y me dejaran soñar ujú, en todo lo que los médicos decían que no iba a tener. Olvídate de que la niña crezca más de 8 años o 9, ¿no? Y no iba a poder, la pubertad, la adolescencia, no iba a poder mi cuerpo con esos cambios. Y mi ujú, madre nunca me limitó a soñar que yo iba, en México pues celebramos mucho los 15 años y que te ibas a ujú, poner de largo y todo eso. Bueno, yo soñaba con mis 15 años, yo soñaba con estudiar una carrera, Rosy. Yo me visualizaba, ujú, todas estas visualizaciones, ellos no me cortaron esa sala, me visualizaba trabajando, que ujú, un día me iba a casar, me vi vestida de blanco, mi padre entregándome en el altar, todos esos sueños que con los que te van educando, yo me visualizaba con una claro. hija, con una familia, con unos hijos, visualizaba mi vida ayudando a gente. Porque una de las cosas que yo debo confesar que fue desde muy pequeña, decía, es que yo creo que la gente no entiende lo bonito que es estar vivo.
Y yo no sé por qué decía, Claro. es que no se das cuenta qué padre es estar vivo. Así como decimos en México, qué padre, qué chido, qué bonito. Y Sí. realmente el valor que yo le daba a la vida, yo me daba cuenta que era distinto al de mis amigas. Entonces, Ese sí, es a un mí me... mensaje, perdón, Ana Cecilia, es un mensaje muy potente, porque todos aquellos que tenemos el regalo de la vida, ¿cierto? El regalo de vivir, finalmente muchos no lo valoran o no lo valoramos en algún momento, y que tú cuando te dan esta información, y te posiblemente dures poco tiempo, y tú le das otro matiz, otro sentido, y eso finalmente es lo que vas transmitiendo, es disfruten cada momento, disfruten ustedes que están sanos, que pueden vivir y disfrutar y correr, porque me imagino que también tenías restricciones, Sí, ¿cierto? no, yo me ponía, digo, para darte una idea, mis uñas de los pies y de las manos eran completamente moradas, se deformaron por la falta de oxígeno. Mm, O sea, yo tenía un mm, nivel de oxigenación muy bajo. En el momento en el que yo me cansaba, apenas daba 10 pasos, 15 pasos y empezaba a jadear, entonces mi cuerpo se mm, convertía completamente morado. Podía llegar a veces estar casi mm, negro de la falta de oxigenación. Entonces yo me mm, acuerdo, imagínate lo que son los niños. Yo decía, yo creo que mm. yo no soy hija de mis papás. Yo debe haber sido, yo creo que yo soy hija de Godzilla. No sé si tú recuerdas, pero cuando yo era niña, Godzilla era un dinosaurio negro. Entonces yo me veía a veces Mm, mi cuerpo tan distinto y decía, yo creo que no me han ajá, dicho la verdad. Y mucho de esto mm, viene porque en aquel entonces era tanto el miedo de mis padres que no te hablan de lo que está mm, pasando, de lo que sucedía. Yo nada más claro. me veía que me transformaba, pero sí, me faltaba mucho el oxígeno. Y esta es otra de las cosas que me encantaría compartir. Yo sin saberlo, Ujú, yo creo que todos nacemos así, pero se nos va olvidando. ujú, Yo me acuerdo que mm, tendría 6 o 7 años, cuando yo lo que quería era salir a jugar. Todos mis amiguitos en ajá, la cuadra andaban en bicicleta, corrían, jugaban a perseguirse, a los escondidos, a las escondidas, y yo muy rápido me cansaba. Entonces, como yo no quería decirles a todos, yo ya me cansé, ya no puedo jugar, yo lo ujú, que hacía o inventaba cambiar el juego, o ya cuando estaba que realmente me faltaba el aire, me iba a mi casa o a un jardín o a algún lado y me recostaba. Y empezaba lo mm, que hoy en día le llamamos meditación y todas esas cosas que ya estamos muy empapados con todo eso, pero yo no lo sabía. claro, Yo iba y claro, empezaba a respirar. Y respiraba y le decía al oxígeno, le decía, es que tienes que entrar a los pulmones y vete a todo mi cuerpo para que se ponga guau, rosa y pueda volver a jugar. O sea, yo lo visualizaba, le imagínate. ordenaba al cuerpo. Y, oye, es poderosísimo. Yo no sabía lo que yo estaba haciendo en esa edad. Wow. Estabas haciendo un proceso de sanación cuántica, imagínate. Tú mejor que nadie nos puedes decir lo que yo hacía, que yo muchas veces realmente yo misma no entendía lo que hacía, pero lo que sí sabía, Rosy, es que funcionaba. Y Mm. volvía a mi cuerpo otra vez hasta Rosita y decía, ya estoy lista y puedo volver a salir a jugar. Entonces mi Oh, objetivo, mi meta, mi visualización era en esa edad jugar. Y era, a fin de claro, cuentas, vivir. Entonces, por eso es que una de las cosas que yo desde muy pequeña aprendí es al despertar, abrir los ojos y decir, gracias, estoy viva. O sea, tengo claro. una oportunidad más, tengo un... Pero a veces nos envolvemos tanto en esta vida, en nuestras actividades, en todo, que nos empezamos a desconectar. Y yo creo Sí, en las que preocupaciones. Ujú, esta, tú conoces muy bien a Dolly Meral, un día hice ujú, una plática con ella y me decía, es que tú nunca te desconectaste. Y le digo, yo creo que no, pero no me ha dado ujú, cuenta de eso. Siempre seguí de ujú, alguna manera conectada y recuerdo yo desde muy pequeña dándole consejos a mis papás y les decía, pero es que no te enojes, porque si te enojas, todo tu cuerpo se desgasta. Yo qué sabía de todo esto, Rosy, pero les decía cosas porque yo me daba claro, cuenta que un enojo en mí o una ujú, mala pasado, lo que sea, a mí me desgastaba tanto que decía, es que todo esto no tiene caso, porque uno claro, drena mucha energía ahí. Pero bueno, creo que fueron aprendizajes que viví porque lo que quería era sobrevivir. Y me di cuenta que la manera exacto. de realmente vivir plenamente era valorando lo que sí tenía, que era en ese momento Claro. estar viva.
Y Sí. bueno, Y la fíjate tú visualización. lo que vas rescatando, haciendo en forma autónoma un proceso de sanación, de autosanación, a través de la visualización. Como niña, o sea, fuiste aprendiendo, entre comillas, ¿cierto? Recordando que podías visualizar. Y algo muy importante que dijiste, como niña yo solo quería jugar. Y los adultos, muchas veces, eso es algo que en terapia también tratamos de transmitir. Juega, juega la vida, disfrútala. Y lo que tú decías, y si el plan es distinto, y si pese a todas las circunstancias, y si pese a las dificultades que tenemos hoy día, si pese a todo, podría ser otra cosa. Entonces, voy rescatando y que muchas de las cosas que a ti te han sucedido, uno las ve en terapia, yo también las he vivido, también me han pasado cosas donde yo digo, juega, no te compliques, no te amargues, que de hecho hoy día lo conversaba con mi coach igual, y yo le decía, de ratos me agobio tanto, y en esos ratos que me agobio con tanta cosa que tengo que hacer, me digo internamente, Rosy, juega la vida, porque de verdad que es mucho más fácil, más simple y la visualización de verte, tú te viste casada, te viste con hijos, te viste profesional y quisiste hacer la justicia divina. Muchos abogados, que acá hay varias colegas que están también en sistema en este minuto, que por ahí están saludando igual las chicas, Saludos a eh, todos. hay mucha conexión Sí, desde el derecho con el querer hacer justicia y con las leyes espirituales, que hay todo un tema acá bien interesante también. Así que bueno, y sigamos con tu historia que la verdad que es maravillosa, potente y que nos va dando muchos mensajes de amor a la vida. sí, fíjate que ahorita que lo mencionas, mi primer cirugía de corazón abierto fue, ya era yo abogada, ya estaba de alguna manera, yo estuve trabajando una temporada con mi abuelo, que era notario público, uno de los primeros notarios que hubo inclusive en México como país, porque ya estamos hablando de que mi abuelo ahorita tendría 120 y tantos años, pero yo trabajé mucho con él y algo que a mí me rescataba de él era esta justicia. Entonces yo para cuando recibo ya mi primera cirugía, yo ya tenía una bebita. Yo ya Ajá. había pasado por todo este proceso de tratar de encontrar esta justicia y me di cuenta que realmente la justicia, porque yo decía, bueno, es que qué injusto es Dios que a uno nos da una cosa y a otros no. Pero Rosy, llegó el momento después de tener mi primera experiencia cercana a la muerte, me di cuenta que realmente uno elige, uno desde antes de venir, terminas tú eligiendo lo que vienes a trabajar. Y eso yo no lo entendía. Entonces dije, es que no es que haya injusticia, es que es tan justo precisamente la vida, Dios, el universo, como lo quieran llamar, que precisamente a venir a trabajar, vas a tener los recursos que necesitas tú precisamente para avanzar. Y yo le comentaba a alguien hace poco, uno de los más grandes regalos que yo he recibido en esta vida ha sido mi cardiopatía. Este problema que pareciera que es mi tragedia, vino a ser la bendición más grande, porque gracias a esa me tuvieron que operar y tuve mi primera experiencia, que yo recuerdo, seguramente tuve muchas experiencias fuera del cuerpo. De pequeña tuve muchos eventos que ya nos podemos ir contándolos despacio, pero muchos eventos tuve de pequeña. Pero, ¿quieres que te comparta mi experiencia cercana a la muerte? Por supuesto, estamos ansiosos de conocerla, de saber y que fue además la motivación para tu libro. Así que Así sí, es. cuéntanos. Fíjense, yo estaba ya muy grave, o sea, ya no tenía, mi bebita estaba muy pequeña y ya no lo podía ni cargar, estaba muy agotada. Entonces entro a cirugía y era la primera vez que alguien de mi edad llegaba, o sea, alguien con esa cardiopatía llegaba viva a mi edad. Hoy parece que soy uno de los únicos casos con vida Wow. con este tipo de cardiopatía. Entonces nunca habían operado a alguien porque nadie vivía hasta tan grande, ¿no? Entonces tenía yo en ese momento 24 años, normalmente habían operado a puros niños chiquitos, entonces es muy distinto operar a un adulto que a un niño. Toda la estructura es distinta, los órganos, todo.
Entonces, entro en mi primer cirugía, las cosas se complicaron muchísimo y salgo de esa primer cirugía, empieza, y te cuento un poquito todo esto para que veas todo lo que va alrededor del evento trágico. Empiezan por alguna razón los pulmones, toda la cavidad alrededor del corazón a llenarse de líquido. Entonces llega un momento que ya no puedo respirar. Yo respiraba, imagínate, es que no, pues, así era como hablaba de lo que no podía meter oxígeno. Entonces deciden en ese momento que necesitaban sacar el líquido del cuerpo y al momento de estarlo intentando con una jeringa pinchan el corazón. Dentro de lo que parece una tragedia, por eso digo, todo lo que parecen tragedias, detrás son bendiciones escondidas, Rosy, siempre. Nada es casualidad, nada es coincidencia. En ese momento me tienen que llevar rápidamente otra vez a cirugía y en ese momento me despido de mi esposo, me despido de mis padres, porque yo entendí, dije, hasta aquí llegué. Yo lo sabía, yo estaba clarísima. Y me despedí de él, le dije, voy a estar bien, no te preocupes. Y voy en el camino que probablemente fueron 15, no sé, un minuto, no sé cuánto tiempo, que a mí se me hizo eterno ese camino hasta la sala de cirugía. Y en ese momento yo me encontré a Rafael. Y entonces le digo, ay, hace mucho que no te veía. Yo todas son comunicaciones telepáticas, verbales, son con la pero clarísimas. Y entonces le dije, oye, ¿qué pasa? Porque yo sé que ya es mi tiempo, te encargo mucho a mi hija, cuídame a mi bebé, cuida a mi esposo. Mira, hasta se me pone la piel chinita. Cuida a mis padres. Oye, pero ¿habrá oportunidad de que me dejes volver a ver a mi hija? Yo quiero volver a ver a mi hija. ¿Qué pasa si tú negocias? Ayúdame yo te prometo, decía, dile a Dios que yo le prometo que le voy a devolver una niña maravillosa. Que me den oportunidad de educarla. Entonces era una oración en ese momento, una negociación. Y yo decía, pero es que de veras, yo sé que te voy a regresar un ser humano maravilloso. Dame oportunidad de volver a ver a mi hija. Y esa oración para mí era tan poderosa en ese momento, que yo la sentía muy real. Y el amor de la madre. Lo único que en mi mente había era, quiero volver a ver a mi hija. Entonces, llego a la sala y todo es muy agresivo, porque estás muy grave. Entonces llegan, te arrancan la ropa, te la cortan, o sea, yo estaba gravísima. Entonces, pues, imagínate, con el corazón pinchado y sangrando. Entonces en ese momento te toman un brazo, te toman el otro, te amarran. Y yo lo único que dije, mira, aún con todo esto, Dios mío, déjame volver a ver a mi hija. Y lo último que yo recuerdo es Ana Paula, que era mi última palabra que yo recuerdo. Bueno, en ese momento, entro a cirugía, salgo, yo no me he dado cuenta que estaba despierta, yo empiezo a oír muchas cosas, mucho antes de que ellos creyeron que yo estaba despierta. Esa es una recomendación que yo le doy a los médicos, cuidado, porque todo oyen. Entonces yo empecé a oír, pobrecita, tiene una bebé y nunca la va a volver a ver, y pobrecita, porque de veras qué lástima que esté tan mal, y yo decía, pero es que si yo estoy aquí, yo estoy viva. ¿Por qué está diciendo eso? Que algo estaba ocurriendo, me abro los ojos y veo que estoy en una sala, o sea, yo no entendía dónde estaba, pero de repentinamente me di cuenta de todo esto, empiezo a no poder respirar. Entonces dije, entonces ya salí de la cirugía, pero no estoy pudiendo respirar, y entonces escucho, fíjate, todos estos detalles los recuerdo, que una enfermera antes de esto me veía y me decía, pues dije, ya estoy aquí, y me dijo, ahorita vuelvo, voy abajo con mi novio a McDonald's. Y yo, ¿por qué me están diciendo todo? Y luego la otra, yo estaba tan grave que tenía que estar gente conmigo. Y me decía, ahora vuelvo, voy a tomar un vasito con agua. Todo eso lo recuerdo perfecto. Y en ese momento empiezo a no poder respirar. Fueron segundos que no fueron tragedias, fueron mágicos. Dejo de poder respirar, empiezo a desesperarme, como te tienen amarrada para que no te arranques el tubo. Todos los brazos me los dejé completamente morados del daño, de querer despegarme para respirar. Empieza a sonar la alarma de que no está entrando oxígeno. Haz de cuenta que es una sirena, impresionante. Y empiezan a entrar doctores, entro en paro respiratorio, inmediatamente en paro cardíaco. Y yo me acuerdo de haber estado pataleando, tratando, y de pronto me libero. Y perfectamente siento mi cuerpo que se desprende.
Y volteo y veo, si esta fuera una sala de hospital, haz de cuenta, veo a mi cuerpo ahí perfectamente, todos los doctores alrededor, un ejército de médicos alrededor de mí. Y volteaba y me veía y decía, pero soy yo, pero no, yo estoy aquí. Y uno reconoce perfectamente, pues eso está bien, pero no, ya no duele. Entonces ya dejó de doler, y aparte no me angustiaba nada ver como que no, es que no terminas de entender qué está pasando. Lo único que yo sabía era que me sentía más viva que nunca. Y decía, ay, por fin ya dejó de dolerme. Y entonces veo yo esa escena y como que los dejo, bueno, y empiezo a darme cuenta que mi forma de visualizar era distinta. Y empiezo a ver, hace cuenta, como a 360 grados, y de pronto empiezo, de ahí viene la idea de mi libro que se llama Cuando vivir no es para siempre. Se van a dar cuenta que hay un tronco, hay un árbol, porque yo sentía, hay gente que lo llama túnel, yo sentía como si hubiera entrado dentro de un árbol, de un tronco enorme. Y empiezo a elevarme como flotando, y volteaba a ver otra vez, y yo veía la escena de todos los doctores vueltos locos. Y de pronto veo así, por un lado, a mi hija en la cuna, en la casa de una tía que yo ni siquiera sabía que estaba en esa cuna, en ese lugar, de casa de mi tía Marta. Y luego veo a mis papás rezando un rosario, o sea, todo eso yo lo visualicé en una sala de espera en otro lado. Y todo se cuenta que al mismo tiempo podía ver todo. Siempre faltan palabras, Rosy, falta así como poder entender cómo se ve, no sé cómo lo puedo explicar, pero también vi a mis hermanos y mira, luego se me empiezan los dedos, haz de cuenta que me empiezo a transportar, es impresionante. Y empiezan a faltar las palabras. Lo que sí sabía era que veía a mi niña y me llenaba, me sentía plena. Decía yo, es que ella va a estar bien, no va a pasar nada. No me entraba agobio, al contrario, yo sentía que ya la había vuelto a ver, que era lo que yo quería. Yo quería volver a ver a mi niña y la vi. Y luego veía a mi esposo camine, o sea, y subiendo y bajando. Yo no sabía que él subía y bajaba escaleras y elevadores mientras que yo estaba tan grave. Yo no sabía nada de eso. Y todo lo pude ver. Vi muchas cosas, pero empiezo a elevarme y veo una capa, como fuera como una capa de ramas, con puros animalitos pequeños. Ardillitas, conejitos, pajaritos, una belleza. Y empiezo a llenarme de eso. Haz de cuenta que como que toda esa energía empezó, y era como si fuéramos uno mismo, como si todos fuéramos uno y yo los podía tocar. Sigo elevándome, mira, así estoy con la energía ahorita, es impresionante. Sigo elevándome, Rosy, y veo animales más grandes, jirafas, elefantes. Yo del que me acuerdo mucho es de un tigre. Haz de cuenta que lo pudiera acariciar, los colores. Los colores eran, hay una película que me encanta, Milagros en el Cielo, de Eugenio Derbez, creo que es, que cuando yo vi esa película, dije, es que esta persona algo vivió, porque los colores son mucho más brillantes, es mágico. Entonces yo sentía que me unía con toda esta naturaleza. Sigo elevándome, veo otra capa de ramas con niños, jugando, corriendo. Yo oía agua y oía ríos, y oía música, y todo aquello era armonía y la paz. Entonces, todo eso lo que me brindaba, empecé a entender, Rosy, lo que era un amor, el amor de manera distinta. Haz de cuenta que yo no los conocía, pero sí los conocía. Era como si de pronto toda esa gente viniera a recibirme. Y yo veía a toda la gente y sentía como que si fuéramos parte de uno. Sigo elevándome y veo a la gente madura como tú y como yo, jóvenes adultos. Y todo aquello era armonía, una plenitud. La palabra probablemente es que no hay palabras. Es plena, me sentía plena y no faltaba nada. Entonces, volteas de repente, claro que me acordaba, porque me han preguntado mucho esto, ¿y no te acordabas de tu hija? Yo, claro, pero estaba bien. O sea, dejas de cargar ese bagaje. Entonces yo sentí que me había quitado el peso del cuerpo, de la enfermedad, de los apegos. Mi hija no era un problema, al contrario, mi esposo, mis padres, porque todos estaban bien. Y yo sabía que iban a estar bien. Y sigo elevándome, bueno, aquello era una armonía, escucho música, las fuentes, todo lo que te puedas visualizar de belleza, ahí estaba
que la verdad es que faltan palabras, porque era como flores, es que es como colores alrededor, era como si estuvieras, no hay palabras, como si estuvieras inmersa en un sueño, pero demasiado real. ¿Escuchaste el cántico? ¿Sí? ¿Escuchaste el cántico de los ángeles? Sí. Había a mí, por ejemplo, los cantos gregorianos me Mm, atrapan. Y yo creo sí. que es por eso, hace cuenta que siento que es precisamente elevar ese nivel de frecuencia en el Mm, que estás en otro nivel, como si te elevaras con esos cánticos. Oí mucho ese tipo de cánticos, pero esos más en la siguiente etapa, no sé si son etapas, pero probablemente eran mm, niveles de conciencia, no lo sé. Y veo pura gente mm, madura, adultos mayores. Yo creo que eran mm, almas viejas, porque yo nunca mm, vi ni sillas de ruedas, ni muletas, nada de esas cosas, pero yo mm, sabía que eran almas grandes. Sabiduría es la palabra. Había mucha sabiduría mm, ahí. Y aquello, el abrazo que yo sentía de todos esos seres ahí, era impresionante. Yo mm, no sentía más que amor y plenitud, pero yo seguía como flotando, yo estaba inmersa en todo un espectáculo. Y de pronto veo, haz de cuenta, un círculo amarillo tenue en la parte, por eso mi libro, la portada es amarilla. Traté de lo más parecido a un amarillo, pero no, nunca van a ser los colores iguales. Y entonces yo nada más lo veía y yo seguía flotando lo que quería era entrar ahí. ajá, Entonces floto y en el momento en el que entro, haz de cuenta, Rosy, que se abre una luz brillante que me abraza. Imagínate que abres una puerta y hay un ventarrón allá afuera y llega y ¡ah! Entonces toda la electricidad me inundó y sentí un mm, abrazo de amor que no he vuelto a sentir en mi vida, que me llenó hasta el tuétano, o sea, todo, mm, todo, todo el ser. Y sentí una plenitud impresionante. Entonces, yo no vi nada, nada más me sentía invadida por toda esa luz armoniosa. Yo creo que es la luz de amor, le llamo yo, porque es una luz de mm, amor plena, impresionante, una luz que te llena por completo. Te digo, faltan siempre palabras. Y no escuché, mm, no vi nada, lo único que sentí fue una mano mm, y una voz que me decía, quédate tranquila y vete en paz y haz todo lo que te he pedido. Y entonces yo así como que, pues no, yo no me quiero ir. Y en ese momento mm, me regreso por todas estas etapas, rapidísimo, mm, vuelvo a ver todo eso y siento, Rosy, la entrada al cuerpo, que no siempre es muy mm. agradable. Dices tú, ay, es más nada Un agradable. poco golpeada. Y entonces lo más increíble de todo es que entro en el cuerpo porque me siento, empiezo a darme cuenta que dolía otra vez y lo primero que pasó Ujú. por mi mente fue un enojo espantoso. Decía yo, ¿qué doctores tan egoístas? Por fin me pude dormir. Yo creí que estaba dormida, sin darme cuenta que me estaba Mm, muriendo. Y yo escuché la wow. voz de ellos que decían, she's back, o sea, ya volvió. Y oía gritos y el latido del corazón, pip, pip, pip. O sea, todo eso lo oí. Y yo estaba Mm, enojadísima. Y decía yo, es que ¿por qué me quieren tener despierta? Y volví a entrar en paro. Entonces entré en paro varias veces. Uno de los ajá. médicos que investigó mi caso, porque yo le decía, yo sé que estuve en otra parte, explícame a Mm, dónde fui. Y entonces decía yo, no, es que las alucinaciones y toda esta mm. parte médica que yo me sentí muy incomprendida por muchos años. Sí, sí, sí. No, sí, no, Este, es difícil que encuentres a un doctor con un despertar. Yo creo que ahí hay que leer los libros de Chico Xavier, los médicos, y van a ver los doctores que fueron canalizados y cuentan esas experiencias. sí, Sí. pero gracias a Dios un médico me creyó y se puso a Ajá, investigar mi caso. Un año ajá. después, un año después, porque, bueno, un año después él me decía, algo te pasó, sí, porque estuvieron cerca de 40 minutos que entrabas en paro y Ujú, regresabas. O sea, vaya, estuve en plano sin respirar y sin no sé ujú, cuántos minutos serían, pero entrar y salir muchas veces. Y lo que sí era ujú, que yo decía, es que yo no quiero estar aquí. ¿Por qué son mm, tan egoístas? Y yo la palabra que usaba era egoísmo.
Dice, es que no se dan cuenta que yo no quiero, o sea, yo estoy bien en donde estaba. Déjenme regresar. Y era como querer volver a agarrar todo eso. Y era Wow. tristeza, hay gente que entra en una depresión profunda porque realmente no entiendes, porque yo sentía que el ser humano, en este caso los doctores, no estaban viendo por mí. O sea, claro, yo no entendía que me estaba muriendo, sino que lo que Claro. querían era ellos salvarme. Pero si yo no quiero estar aquí, pero yo no entendía que me estaba muriendo, para mí yo estaba, por fin estoy viva. Entonces todo ese proceso me costó mucho, Rosy, estuve ahí en ese rato que iba y me venía en varios momentos y oí todo eso que hablan de la línea, pip, y luego otra vez el latido, y los gritos de los médicos, todo eso, hasta que por fin me fui estabilizando. Y obviamente estaba entubada, amarrada, y en la primera oportunidad que tuve yo les decía que quería escribir. Y les preguntaba, ¿dónde estaba? Dime a dónde fui. No, es que estuviste ahorita, tuviste un problema, pero ya estás bien. Tuvimos un problema, un poco de dificultad para que respiraras y tu corazón ya se estabilizó. Me explicaban y yo, no, 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 no. Me refiero que a dónde fui. Pues nadie me Claro. entendía, nadie me hacía caso, ¿no? Entonces a partir de ahí fue como un mes y medio en cuidados intensivos. Estuve muy, muy, muy grave, pero como nunca en mi vida, estaba convencida que yo iba a salir de ahí con vida. Y nadie creía que iba a salir de ahí con vida, porque decían, está tan grave. De hecho, los doctores hablaron con mis papás, hablaron con mi esposo y les dijeron, despídanse, arreglen papeles. Esto seguramente le hizo daño ya al cerebro, porque fue mucho tiempo sin oxígeno. Entonces, cuando ya medio me despertaron, me preguntaban, hola Ana, ¿cómo te sientes? Y yo les hacía, como Hulk. Y me decían, no, ya le afectó. Algo le pasó en el cerebro ya, porque yo estaba así como, soy lo máximo, pero Claro. no podía hablar, no podía expresarme. Y realmente lo que pasaba es que en mí había una fuerza interior que no me abandonó durante todo el proceso. A mi esposo muchas veces los doctores, y estaba él conmigo, lo llamaban para no dar las noticias malas delante de mí. Se lo llevaban se lo querían llevar y yo le decía, por favor, no salgas. Porque si tú sales, cuando regresas, yo ya sé, sin que me lo digas, lo que te dijeron. Y yo quiero que tú creas en mí, creas que yo voy a estar bien. Entonces yo no lo dejaba salir, ya nada más le hacía, no, no me dejan, o sea, mejor aquí me quedo. Total, las noticias no van a cambiar, me salgo, me quede. Claro. Y en muchos momentos yo no quería que saliera. Fue toda una experiencia y después tuve una experiencia divina con unos ángeles también, Rosy, ahí en ese Sí. momento. Antes de pasar a la próxima experiencia, Ana Cecilia, rescatar algo muy bonito, que es el apego que nosotros como seres humanos tenemos. Tenemos a lo material, tenemos a la vida, tenemos a lo carnal, ¿cierto? Y que cuando tú pasas a estos planos divinos, donde ya te encuentras con seres de luz, seres más iluminados, con ángeles, con personas desencarnadas, con el Padre, ¿cierto? Sientes ese amor tan grande que ese amor te dice, hey, no va a pasar nada, y tu hija va a estar bien, tu marido va a estar bien, tus padres van a estar bien, y tú vas a estar bien, y sientes ese amor grande, grande. Entonces, yo creo que allí hay una gran lección además para aquellos que muchas veces creen que amar es apegarse, aferrarse, amarrar al otro, cuando en realidad amar es liberar, es soltar, es dejar que el otro sea libre, que sea feliz, que cada uno haga lo que tiene que hacer en su plan divino, y no amarrarse, y no apegarse. Entonces, yo creo que ahí hay, y lo otro que hay una frase, un dicho, que los hijos son prestados, ¿cierto? Y también muchas madres viven en función a los hijos. Yo he atendido a muchas mujeres que yo les pregunto, ¿qué es lo que tú quieres hacer? No, es que mis hijos sean felices, es que mis hijos, es que mi hijo, es que mi esposo, mi hijo. Pero tú, ¿qué quieres? ¿Tú qué deseas? Que mi hijo, que mi esposo. Y todo gira en torno a los demás. Entonces, amar también es el desapego, también es soltar. Y ese mensaje que te queda a ti en esa conexión, yo creo que hay que rescatarlo también. Así que hermosa todas tus experiencias. Ahí está Ana Paula mandando mensajitos Es y muchas precisamente mi Ana gracias. Paula.
Uy, cosita hermosa. Sí, Sí, el esa es Ana milagro, Paula. es uno de los milagros. Y por ahí había otra muchacha comentando, saludos, está mandando. Ahí Vamos a está aprovechar Fer, un Fer. Saludos, minutito. Fer. Precisamente por aquí tengo ahorita muy cerquita, aquí está precisamente mi Ana Paula. Estamos Ah, que compartiendo haga un así, espacio. que haga así, tin, tin. Si quieres venir por lo menos a decir hola, para que la gente le ponga cara a mi milagrito. Sí, Ana Paula Milagros. Hola corazón, ¿cómo Hola. estás? Hermosa. Feliz, me imagino, de ser el milagro de mamá. Así Sí, es. la verdad que sí. Lindo, Muy honrada. lindo. Muy honrada, sí. Y me Gracias. imagino que Ana Paula debe también tener una gran misión acá en el planeta. Así es, y vaya que sí la tiene. Sí. Ya vamos a Gracias. entrevistar a Ana Paula para que nos cuente. Claro que sí. Un día la tienes que invitar porque sí está, tiene toda una historia. Gracias. Así es. Y fíjate Así que será. ahorita rescatando esto que de lo que comentabas del apego, algo de lo que aprendí, Rosy, es que es imposible darle a alguien lo que no tienes. Ujú, Yo no podía amar a mi hija si no me amaba a mí misma, si no valoraba mi vida, si no primero me daba cuenta de todo lo que hay en mí. Y es cierto esto de que no puedes reconocer en otro lo que no tienes ujú. en ti. Entonces yo Claro. veo en mi hija una luz hermosísima, pero yo creo que no la podría ver si no la hubiese reconocido primero en mí. Y esa es una de Mm, las cosas que yo más rescato de cuando los padres, su vida gira en torno a sus hijos. Eso es ujú, un tema un poco egoísta, porque tu mm, vida no es la de ellos. Ellos tienen su claro. vida. Mi vida es mi Exacto. vida. Y qué increíble poder darle de mi vida a mis hijos. Eso es Ujú. distinto. Sí, sí. Así que bueno, yo creo que eso es algo que he intentado hacer, pero sin saberlo desde, claro, Ana Paula vivió con una mamá revolucionaria porque desde muy pequeña ella decía, yo hablaba de esta experiencia con tanta naturalidad con ella, que ella iba y la Ajá. contaba a la escuela y le decía, y de hecho unos maestros vinieron a hablar conmigo. Me dijeron, es que tenemos que hablar con tu hija porque nos está diciendo historias muy extrañas. Dice que tú te Ujú, fuiste y que viviste y que... Y yo, pues es que sí. ajá. Entonces Y hay que imagínate ser valiente para contarlo abiertamente, porque eran cosas que antiguamente estaba prohibido, no se podía contar. De hecho, mi madre, que tiene más de 70 años, también vivió una experiencia cercana a la muerte y nunca lo contó, nunca más que a la familia, siempre ahí muy en secreto, muy bajo cuatro llaves las circunstancias, así que imagínate. Mm, sí, a mí me costó muchísimos años, muchos, ujú, muchos años. Yo lo hablaba con mi hija y digo, de hecho, te comento, digo, para las personas que han vivido experiencias así, esa ujú, es una de las razones por las que yo ahora estoy en lo que le llaman la organización Spiritual Awakening International, porque una de ajá, las cosas más increíbles que esta organización tan hermosa tiene es compartir, es un intercambio de experiencias espiritualmente transformadoras que todos hemos tenido en algún momento. Y algo de ujú, lo que a mí me costó mucho, para aquellos que lo hayan tenido, yo pasé por el proceso de ir con psicólogo, con ujú, psiquiatra, con terapeuta, con doctores, ujú, y todos decían, es que tú entraste en una crisis por el antibiótico, ujú, por los, estabas toda drogada y estabas... Entonces, ujú. todas las explicaciones que minimizaban mi experiencia. Yo me acuerdo con Claro. sacerdotes, con pastores, y hasta ellos me llegaron a decir, mira qué linda experiencia te dio Dios, pero guárdatela para ti. Mm, Entonces, todo eso fueron los primeros años, yo me callé muchos años. Hablaba con mm, mi hija, con mi esposo también, pero curiosamente, Rosy, lo que sucede con personas, y yo invito a la gente que haya tenido experiencias así, mm, muchas, muchas personas a mí me pasa que te empiezas a desconectar, o sea, ujú, de la forma normal que te conectabas con las personas, porque empiezas a hablar otro idioma. Es bien difícil. claro. Hay quienes entran en una depresión muy importante. A mí lo que me pasó por muchos años es que me sentía que era de otro planeta. Yo me sentía, es que, Ujú, o sea, me siento tan extraña, tan distinta, y lo que mm, no es sano eso, porque lo que tienes que hacer es
conectarte aquí. Pero al principio es muy difícil porque no sientes que lo puedes hablar con nadie. Y algo que una de las personas eres tú, tu canal, toda la gente, todo lo que tú haces, Rosy, es precisamente dar la oportunidad a personas como yo y como muchos otros que lo que queremos es expandir. Es lo único que vale la pena, nuestro nivel de conciencia, crear conciencia. Y yo creo que hoy por hoy este cambio y esta labor que tú haces es fantástica porque nos abren el canal a personas que muchos de nosotros hemos vivido cosas muy, muy difíciles de entender en el mundo terrenal, pero que todos de alguna manera sabemos que hay algo más y que la vida no termina, simplemente continúa. La vida, decía yo, es que es como la energía, no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces nos vamos transformando, pero nunca dejamos de ser. Sí, la verdad es que antiguamente estaba como muy reservado a algunos seres especiales, divinos, ¿cierto? Porque la iglesia habla del proceso de que Jesús o Dios, ¿cierto? Mandó, por ejemplo, algo tan simple como los 10 mandamientos que fueron canalizados, ¿cierto? Es así, fueron canalizados, se reciben, se plasman. Fue como le Y dicen en muchos inglés, fue un mensajes download. más, Tuvieron un claro. download, o sea, les bajó y lo platicaron, ¿sí? Sí, y muchos mensajes más, sin embargo, hoy día cuando sale una persona común y corriente a decir, hey, yo escucho y siento los mensajes de Dios, del Padre, y siento y puedo decir esto, o siento la voz de un ángel, o siento la voz de un ser de luz que me dice este mensaje para la humanidad. Y es como, no, eso no existe, no, esta persona Cuidado, está porque loca, o, esas cosas ¿cierto? son del Habla, diablo, cuidado, así empiezan a decir, ¿no? claro, Cuidado, pues también, eso no es de Dios. sí, Y y a la mí, verdad que, ajá. a mí lo que me pasó, Rosy, fue que me di cuenta que después de esa experiencia empecé a tener, ¿cómo le llamarán? Son habilidades o no encuentro la palabra, pero empecé a Ajá. tener una comunicación impresionante a través de mis sueños. Ah, Entonces ok, me di ok. cuenta Eso, que mis eso sueños, es dentro de la mediumnidad y dentro de los canales psíquicos, una de las partes psíquicas está a través de el sueño que puede ser premonitorio o bien sueños que son mensajes. Ya, entonces también dentro de la parte del desarrollo psíquico y de las habilidades mediúmnicas también está el recibir mensajes mediúmnicos a través de los sueños. Ujú, y de hecho yo creo que recibo de los dos, pero ujú, obviamente por muchos años, mira, yo recibía mensajes de avisos de personas que ya habían partido y me decían, es que dile a mis papás esto y dile a ujú, nombres que yo ni siquiera sabían que así les decía. Una vez una amiga mía, su esposo, que acaba de fallecer, me dice, dile a Mimis que estoy muy bien, que estoy feliz, que estoy dirigiendo la obra de teatro que siempre quise. Yo ni ujú, sabía que le decía Mimis y tampoco sabía que ujú. él toda la vida quiso ser director de teatro. Y Mira. cuando después me atreví a hablar con ella, obviamente a ella se le salían las lágrimas y decía, es que, ¿cómo sabes eso? Y yo, es que lo Mm, soñé. Y así como eso, claro. yo tengo más de 100 sueños reveladores y otros que han Ajá. sido premonitores. Por ejemplo, me han Ujú, tocado varias personas que en mis sueños, una de ellas, la más impactante, fue que una persona a la que yo quiero muchísimo, pero con la que conviví mucho y me sentí siempre muy conectada. Un día a las 2 de la mañana sueño con ella y viene y me dice, oye, ujú, ven, estábamos en la playa caminando y me dice, ven, acompáñame y me señalaba hacia el horizonte. Me dice, es que ven ajá. nada más qué increíble proyecto, acompáñame. Y le decía yo, no, de ahorita yo no puedo porque tengo todavía cosas que hacer. Y me dice, no, es que Ujú, yo te necesito porque mira todos los planes que traigo, tú y yo tenemos que hacer esto. Y le decía, y wow, es que te va a salir increíble, pero aguántame, te lo prometo que yo así toda esa negociación. Yo la veía que partía y se iba me acuerdo que me abrazó con un amor increíble. Bueno, me despierto y empezó a escribirle, no me contesta y no me contesta. A mediodía le hablo a una amiga, le digo, oye, ¿qué pasa con Dea? Y me dice, ayer a las 2 de la mañana se murió. Y yo, ¿qué? Vino a despedirse. Y me dice, estaba en la ujú, playa con toda su familia. Todas esas cosas, Rosy, bueno, no sabes cuántas veces me ha pasado. Al principio, ah, y lo comento para que la gente, los invito a dejar de tener miedo de ujú, hablar las cosas que son espirituales, son reales.
Lo que pasa es que muchas veces la iglesia, las creencias, para mí son creencias limitantes. Como lo dices Claro. tú, Jesucristo Ujú. tuvo el don de la palabra, el reiki lo hacía Jesús, toda esta canalización, ¿cómo se llama? Mediunidad. Todas estas Ajá, cosas ahí están en la Biblia por montones, claro. pero hemos como satanizado Mm, cosas que realmente siguen existiendo. Y yo los quiero invitar a mí me costó muchos años, por eso quien lo mm, diga lo entiendo. A mí me costó muchos mm, años hasta que yo empecé justo en cuidados intensivos, al borde de la muerte, empecé a escribir mi libro, mm, hace muchísimos años, porque decía, mi hija no me conoce, tiene 10 meses. Si yo no le mm, escribo lo maravillosa que es la vida y lo que vale mm, la pena vivir a pesar de cualquier circunstancia, ella no va a saber quién es su mamá. Entonces a mm, las 2 de la mañana, en un caos hospitalario, les digo, por favor tráiganme una charola y levántenme, porque yo no podía ni mover. Ella se cuenta que era la mujer biónica, claro. llena de tubos, de Mm, cables, estaba muy grave. Levántenme las rodillas para poder poner la charola, tráiganme una libreta y una pluma azul. ¿Por qué azul? No sé, pero tenía que ser azul. Y entonces, y me dicen, ellos como abogada, dijeron, nos quiere ajá. demandar. Fue lo primero que Claro. pensaron, nos va a demandar. Es que pobres, ¿por qué? Porque el cuerpo, ya lo que no les comenté es que se me llenó de estafilococo dorado. Un Mm, estafilococo mortal. No había wow. manera, por eso dijeron, se nos va a ir. O sea, no hay manera de que sobreviva esto. Ni con todos Mm, los antibióticos y tendríamos que ser muy atinados para encontrar el antibiótico perfecto porque un día de pérdida ya la perdimos. Entonces, mm, dijeron, nos quiere demandar. Fue lo primero que pensaron. ¿Y qué es mm. lo que necesita? Les dije, necesito escribir, por favor. Es que todo eso te va a costar. Cárguenlo a la cuenta, decía yo. Tráiganmelo, pero yo necesito escribir. Bueno, ahí empecé a escribir y tuve casi un mes en cuidados intensivos escribiendo. Y nunca me hubiera dado cuenta que eso, Rosy, fue también lo que me salvó. ¿Por qué? Mm, Porque empecé a contar mis bendiciones. Empecé a ujú, rescatar mi vida, o sea, lo que valía la pena. Y le empecé a platicar ujú, a mi hija lo hermoso que era la vida, lo que valía la pena, que o sea, todo esto de los apegos, olvídate de las cosas materiales, visualiza la abundancia porque va a llegar, pero no mm, reteniéndola, no queriendo, o sea, tú ábrete. Y ujú, eso, sin darme cuenta, cada vez me sentí más fuerte, cada vez me empezó a entrar más oxígeno. Tuve varios momentos en donde sentí ángeles alrededor de mí, ujú, sanándome. Todas esas cosas, oye, ujú. dije, yo tengo mucho que escribir antes de Ajá. morirme. Y ve, 57 años después aquí sigo. Gracias a Dios. O sea, creo yo que es importante rescatar esto también. Ujú, Lo que nos da vida es contar nuestras bendiciones. mm, ¿Qué es lo que sí tienes? claro. El ser agradecido era lo que yo le escribía a mi hija. Y de Ujú, hecho, yo le hice una carta y tú decías ahorita, eres un ser, no me acuerdo qué comentaste, yo me acuerdo que ujú, escribí una carta donde le decía todo lo que yo visualizaba para su vida. ujú, Dije, eres un ser de luz, que vas a ayudar a mucha gente, que vas a trascender, ujú, vas a tocar muchas vidas. Bueno, hoy en día ella es una maestra de yoga que da ujú, clases a nivel internacional a través del Zoom, a través de plataformas, ujú, un montón de cosas. Nunca sabes cómo, ¿no? Pero yo ujú, visualizaba en ella mucha luz y todo ujú, eso empecé a... ¿Qué es lo que deseas para los demás? mm. Lo mejor. Y la medida que tú le envíes a los demás luz, amor y todo, te lo estás dando a ti mismo. Exacto, exacto. Y que son enseñanzas que han trascendido durante siglos, Ana Cecilia, que finalmente esto del agradecimiento que tiene que ser diario. Tú señalaste recién, le enseñaba y le transmitía a mi hija el que agradezca la vida, el que agradezca todo. Y eso que a lo mejor hay tantos textos que nos enseñan y tanta gente que lo dice, no esperemos ni un día más. El tema de agradecer es todos los días, el orar es todos los días, el conectar con la fuente es todos los días. Y no teman tampoco, y acá yo siempre lo digo, no teman nombrar a Dios, no lo teman.
Porque mucha gente dice, no, es que yo no creo en Dios, como que, ay, no, es que si digo Dios va a ser muy religioso, y qué vergüenza, y que no, es que el universo, es que el angelito de colores, mejor le voy a llamar no sé qué. No teman, no teman decir yo creo en el Padre, yo creo en Dios, yo creo en la fuente, yo creo. Y agradecer día a Así, día y conectar día a día. Yo creo que esos mensajes que tú has dado son, pero realmente increíbles y quiero escuchar esa conexión con el ángel. La tercera, la tercera. de Vamos a la mi, otra experiencia. de mi ángel Rafael. Ujú. Bueno, ahorita que decías eso de Dios, nada más déjame hacer un comentario. Para mí, Sí, sí. el que mi padre me haya dicho, ¿qué pasa si Dios tiene otro plan? Ajá. A mí me dio la fuerza que yo necesitaba, siendo una niña Ujú, muy frágil de salud, muy débil. Y es cierto lo que dices, no temamos hablar de Dios, porque a ujú, mí Dios me salvó la vida. O sea, a mí ujú, Dios me rescató porque creí que Dios tenía otro plan. Llámenle ujú, como quieran, y es que muchas veces somos ujú. tan limitantes en si mencionamos esto, limitas esto otro. No, 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 no. Ábrete. Y para mí Ujú, esta apertura me dio precisamente hoy por hoy la oportunidad de decir, es que no temas hablar ujú. de lo que realmente ha hecho el cambio en tu vida. Y a mí mi padre Sí. me marcó hace muchos años. Bueno, yo Ujú, estando precisamente en cuidados intensivos, tuve ujú, un momento en el que tuve una crisis en el que ya no podía respirar, me faltaba mucho oxígeno, estaba realmente muy, muy ujú, grave y entro en esta situación de que empezaron las enfermeras a decir, o sea, ujú, está muy mal, necesitamos darle un tranquilizante, y entonces yo dije, espérenme, y empecé a llorar. Y empecé a ujú, llorar y a llorar, decía yo, es que no sé si voy a volver a ver a mi hija. Son momentos en donde había una ujú, certeza, pero al mismo tiempo esta parte tan humana de seguir este miedo, de decir, bueno, y si no, ujú, y es natural, la duda, ¿no? Y ujú. yo nunca me he Claro. culpado por ser humana, al contrario, eso es Ujú, mi humanidad, es lo que me hace claro. valorar precisamente la espiritualidad. Y Mm, entonces entro, mi hermana estaba frente a mí y yo empecé a llorar. Fíjate, yo necesitaba, Rosa, hacer ejercicios de respiración para llenar ujú, mis pulmones y no podía porque me dolía enormemente. Me dolía ujú, respirar porque estaban con mucho líquido. Bueno, ujú, ese día que me puse a llorar y a llorar y a llorar, fue el mejor ejercicio del mundo. Pero yo estaba mm, llorando y me acuerdo que volteé a ver al cielo y le decía a Rafael, mi adorado ángel, le decía, es que por favor ayúdame. O sea, ujú, yo ya no puedo más, yo en ese momento había una duda de que yo podría estar embarazada. Y ujú, tienes duda porque dices, ¿cómo no se han dado cuenta? Y decía, es que sí puede ser. Y empecé a pensar, imagínate que esté embarazada después de una cirugía tan tremenda, cuidados mm, intensivos, anestesia. Y decía yo, es que no puede ser. Y empecé a orar y a pedir por ese bebé, si es que había ujú, uno. Y me acuerdo que le decía a claro. Rafael, por favor, ayúdame. Y en ese momento, Rosy, volteé a ver, y mi hermana me veía, que yo empecé a ver a los lados, y nada más volteaba a ver, y veo dos luces enormes que yo los Ujú, visualizo como ángeles, y empezaron a ujú, acariciarme, empezaron a limpiarme, a recorrer todo, todo, todo el cuerpo. Me quedé mm, dormida horas, ujú, horas. Ya cuando me desperté, no estaba mi hermana. Y me acuerdo que de repente, el día siguiente en la mañana, recibo una llamada y me dicen, oye, hay una chica que insiste en que necesita hablar contigo. Estamos hablando de aquella mm. época en la que tenía que jalar el cordón del teléfono hasta donde estaba tu cama de cuidados intensivos. Y me dice que necesita hablar contigo. Y yo, pues sí, pues pásenmela. Entonces ahí viene la Ujú, señorita con el cordón y me dice, Ana, me dice, necesito hablar contigo. Es que tuve, como decías tú, una canalización anoche. ujú, Ella lo habló como un sueño. Dice, tuve un claro. sueño increíble en el que yo sé que vas a estar bien. Y yo sí. Dice, Ujú, porque te soñé con dos ángeles que llegaban y te mm. limpiaban. O sea, todo lo que yo había vivido la Habías noche visto, anterior. Todo, 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 claro. todo eso. Y dice, y te limpiaron y te llenaron y estás completamente sana. Yo sé que vas a estar bien y Mm, vas a estar con vida. En ese momento, si hubiera tenido la fuerza, Rosy, yo aviento el teléfono y digo,
es que yo eso lo viví anoche. Y mi hermana estaba aquí. Y luego inclusive lo platicaba, lo hablé con ella. ¿Tú te acuerdas que yo volteaba? Haz de cuenta, imagínate estar viendo todo el escenario. Yo les invito a no tener miedo de ver. Porque a veces, a mí algo que me ha pasado mucho es que estoy en un lugar y siento una presencia. Inmediatamente las personas, o sea, cuando la gente te dice, no, es que cuidado, porque puede ser un espíritu negativo del mal, eso es miedo. O sea, la gente que te lo niega como una bendición es miedo a creer que todos somos seres espirituales, que podemos vivir este tipo de experiencias, pero que los que nos limitamos somos nosotros. Entonces yo a partir de ahí dejé de tener miedo de comunicarme con mi ángel y decir sí. Tuve una comunicación muy fuerte con mi ángel, con mi arcángel Rafael, y luego entendí que era digo, ustedes busquen quién es el arcángel Rafael, y él ha estado presente conmigo en la boda de mi hija, el día que mi hija se casa. Nada más para darte brevemente, mi hija se iba a casar en el día que fue el huracán Patricia, que era el peor huracán del planeta, de todo el mundo, como ese, de todo el universo, y estábamos en una playa en donde nos dijeron necesitan evacuar porque va a destruir ese lugar. Wow. No nos dimos cuenta que el día que mi hija se casó, es así, ¿verdad? Era el día del arcángel Rafael. ¿Qué crees que pasó? Bonita. Ni siquiera rozó el lugar y se destruyó, se deshizo por completo ustedes acordarán, el huracán Patricia, iba a destruir toda esa área, toda esa zona de Puerto Vallarta y todo eso. Entonces, dejemos de tener miedo a decir lo que nos ocurre, a contar nuestras bendiciones, a creer que todos no necesitamos ser seres que hayamos vivido, a lo mejor, Rosy, como tú y como yo, experiencias tan fuertes como lo que es una experiencia cercana a la muerte, para saber que somos seres espirituales, que podemos escuchar, que tenemos experiencias espiritualmente transformadoras. Este término lo acuñó, como dicen, la doctora Yvonne Kayson, que es precisamente la directora de Spiritual Awakening International, porque decía ella que ella quería unir en una misma organización todas las experiencias místicas, todo aquello que nos ocurriera, sin excluir unas de otras, ya sea visualizaciones, sueños, canalizaciones, mediumnidad, todo lo que tú quieras. Todas son experiencias espiritualmente transformadoras. Y yo de veras quisiera invitarlos a que compartamos esas experiencias. Y un lugar, bueno, no sé si quieras que lo menciones, es justo ahora vamos a dar unos minutos. Bueno, quiero saludar ahí a todos los que se están sumando. Está María José, un besito María José, tanto tiempo. Ángel. Hay tanta gente saludando y diciendo qué hermosos los mensajes. Leticia, besitos a todos. Muchas gracias por estar todo este tiempo que han estado escuchando. Y bueno, ahora Ana Cecilia nos va a contar, ya nos contó acerca de la inspiración de su libro, ¿cierto? Para que lo pueden encontrar, ¿dónde el libro, Ana Cecilia? En Amazon, tanto en Kindle como en papel, como paperback, en Amazon. Está tanto en inglés como en español. Está en los idiomas. Y se llama en inglés When Life is Not Forever, y en español Cuando Vivir No es para Siempre. Maravilloso, maravilloso, y además que hemos escuchado toda la historia hermosa que hay detrás, dónde lo escribiste en ese hospital, y todos los mensajes lindos para tu hija. Y bueno, invitar ahora a la gente entonces acerca de este grupo internacional que cuenta sus experiencias, ¿cierto? Sus distintas experiencias. Cuéntanos un poquito acerca de eso. Sí, mira, este lugar lo pueden encontrar, se llama Spiritual, no sé si me puedas ayudar poniendo la página ahí, le estoy viendo acá a mi hija, spiritualawakeningsinternational.org. Está tanto en inglés como en español, ya ahorita está la página completamente traducida. Y justamente en español, para casi la mayoría seguro que hablamos español aquí, este 12 de enero, sería a las 12 de hora central de México, o sea, 3 de Chile, le llamamos Círculo de Intercambio de Experiencias.
Entonces, este es un lugar en donde yo les hay que inscribirse, nada más hay que registrarse para que les manden la liga de Zoom. Esto no se graba, es simplemente nos dividimos, si es que somos muchos, nos dividimos en pequeños grupos y la idea es que todos en un espacio seguro, en un espacio tranquilo, escuchemos otras experiencias y abramos nuestras propias experiencias y nos demos cuenta que hay una cantidad enorme de personas que pasamos por este tipo de vivencias y que no tenemos que ser ni terapeutas, ni vivir experiencias. Cada uno, a lo mejor de chiquitos, a lo mejor de bebés, cosas que dices, es que yo recuerdo esto. Bueno, ese es el lugar para comentarlo, para compartirlo. Y en esta página van a poder encontrar un sinfín de todos los tipos de experiencias que hay de Kundalini, de todo ese tipo de cosas que muchas veces no conocemos. Bueno, ahí pueden ustedes sentirse parte de este, que a mí fue lo que me pasó, parte de un mundo al que sí pertenecemos muchos, todos, pero que a veces nos sentimos tan aislados por no tener con quién compartirlo. Yo les invito a que se inscriban a la página, es, insisto, Spiritual, ahí Ana Paula lo acaba de poner, spiritualawakeningsinternational.org, y está también en la parte del lado derecho, si lo ven en la computadora, está la opción de verlo en español. Ojalá se puedan inscribir, regístrense, es este sábado 12 de enero, me va a encantar saludarlos por ahí. Sí, sí. Y hay un proyecto muy bonito también para YouTube, ¿cierto? Que estás también con algunas entrevistas y cosas Sí, yo interesantes. tengo, de hecho, pronto voy a invitar ahí también a Rosy. Yo tengo mi página de Facebook, que es Cuando Vivir No Es Para Siempre, y mi YouTube, que es Ana Cecilia González. Y ahí en este YouTube yo cada semana damos transmisiones. Este viernes, precisamente mañana, a las 6:30 hora central, hoy es viernes, perdón, hoy Muy viernes, bien. a las 6:30 de la tarde, va a estar precisamente Ingrid Honkala. Es una persona que tuvo unas experiencias increíbles desde muy chiquita. Ella se ahogó a los 2 años, casi 3, y va a contarnos toda esta experiencia maravillosa de los seres de luz que la acompañan desde muy pequeña. De veras, no se lo pierdan. Es hoy a las 6:30 hora central, hora de México Central. Es una historia maravillosa. Y ahí ¿Por hay tu canal de espacios para YouTube? preguntas y respuestas. Eso va a ser en ¿Por mi canal YouTube? de YouTube de Ana Cecilia Ya. González. Ok, Qué linda, genial, Rosy, genial. gracias. No se lo pueden perder, no se lo pueden perder y además que ahí van a ver muchas entrevistas más y la verdad que ha sido un honor, Ana Cecilia, un honor tenerte, tener a esta mujer que es sencillísima, que es una mujer de mucha sabiduría interior, de una entrega tremenda, de una apertura además, de compartir mucho. La verdad es que y acá el mensaje para todos mis amigos y futuros colegas abogados. No es cierto que los abogados saben poco de amor. La verdad que hay muchos abogados conscientes, como Ana Cecilia, como Reina Molina, que entrevisté hace unas semanas atrás. Hay muchos abogados que están trabajando por hacer un cambio en la humanidad, por que nuestras leyes también cambien, por hacerlas más cercanas y compasivas a la gente, para entender y cambiar un poco y poner nuestro granito de arena para cambiar este mundo. Nunca es tarde y lo primero es cambiar nosotros, lo primero es hacer ese gran paso, sentir, como decía Ana Cecilia, sientan, ábranse, háblenlo, vívanlo, gracias todos los días, digan gracias al Padre por la vida, por lo que tienen, por cada minuto. La verdad es que todo el mensaje que tú nos has dado hoy día, Ana Cecilia, es de una riqueza tremenda que estoy así, ¡pim! Ojitos candy. Qué hermosa. Me emociona tu entrevista y me emociona también todo lo que nos has contado. Así que muchas, muchas gracias y sé que esto va a ser expansivo, ese amor grande que tú entregas, esa sabiduría y que muchas personas lean tu libro, que sé que les va a tocar su corazón y a esas madres también que dicen me quedo por mis hijas. Me acuerdo de mi mamita que también lo dijo, me quedo en la tierra por mis hijas. Así es, Rosy, hermosa. No, no sabes lo que para mí significa tu invitación. Porque además, a toda la gente que nos escuche, si hay alguien
que tengo poco de conocer, pero que sé que tienes un corazón pleno y lleno, eres tú, Rosy. Eres un corazón generoso, bondadoso. Eres un ser de luz que ha dedicado su vida a expandir esta luz. Gracias por tu mami, que seguramente aquí anda. Seguramente por aquí anda rondándonos, dándonos Sí, toda esta... está vivita, pero está en todas partes. Sí, así es. O sea, aquí anda pensándote y con este abrazo hermoso que las madres siempre nos abrazan. Un saludo a la mamá de Rosy, que creó, señora, un ser hermoso. Gracias. Ella es hermosa. Besitos, besitos, Ana Cecilia, Ana Paula, del mundo de las hadas, un besito grande también. Ella me entiende. Sí, Así que... dice que sí. Gracias, Rosy, eres un ser muy bello y un honor estar aquí contigo. Dios te bendiga. Igual a ti, besitos amigos, gracias por todo, por haberse mantenido, muchas bendiciones y abrir ese corazoncito. Nos vemos el próximo viernes con una gran invitada desde Argentina, una medium y canalizadora que nos va a sorprender también con sus vivencias, sus historias y seguimos compartiendo. Muchas, muchas gracias. Nos vemos. Gracias, hasta luego.